saludos mediante, estamos con un constructor de Estados Unidos en general y Florida en particular. Luigi, muchas gracias por el tiempo. A ustedes. Y la idea es aprovechar tu experiencia, conocimiento, para hablar del mercado de Estados Unidos a nivel global y obviamente después nos vamos a enfocar en lo que ustedes están ofreciendo actualmente aquí en Argentina. Yo empezaría por ese lado. ¿Qué análisis haces del comportamiento del mercado inmobiliario de Estados Unidos posterior a la pandemia especialmente? Bueno, fíjate que casualmente, a raíz del altísimo crecimiento que hubo en la economía americana post pandemia, porque Sí. el gobierno inyectó un montón de dinero y de recursos, fondos para levantar la economía, porque obviamente era una situación bien particular. Se sobrepasó, se sobrecalentó la economía, a tal punto que llegó a haber una inflación de 8% anualizada Claro. en Estados Unidos, lo cual no es normal, lo normal era 2-3%. Claro. Ha ido tomando medidas y tanto el mercado en general, pero en el nuestro específico inmobiliario, se ha ido normalizando. Bien. Normalizar es que varios elementos, las tasas de interés las subieron para frenar un poco sin entrar en recesión, que es lo interesante. Entonces, hoy en día estamos todavía en proceso de normalización. Ok. ¿Ok? ¿Y cómo se comportaron las ventas desde el año 2020 a la fecha? Bueno, el 21 fue realmente explosivo. Ajá. ¿Ok? En todos los sentidos. Te voy a hablar de Florida específicamente, Sí. que es mi mercado, ¿no? Bien. Igual entiendo que otros estados también, pero después de la pandemia también ocurrió algo interesante y es que hay mucha migración interna, el famoso teletrabajo. Mucha gente se ha ido de otras ciudades importantes, se ha ido a la Florida por tema clima, porque es más económico que vivir en otros sitios de la nación, y eso ha seguido, eso no ha parado. Lo que pasa es que está en menor velocidad que lo que ocurrió en el 2021. O sea, 2021 y 2022 tú ponías una propiedad en venta y en 3 días la vendías. Eso no es normal. Bien. Claro, ¿Ok? claro. Sí, sí, sí. Hoy en día estamos hablando de 30 días promedio, todavía sigue siendo óptimo. Sí, sí, Lo sí, normal antes de la pandemia era de 120 a 180 días, Claro. lo cual también, comparado con muchos de nuestros países, es óptimo. Sí, 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 sí. Pero Florida tiene particularmente ese calor, el tema latino, el tema clima que aporta muchísimo, y Florida es uno de los estados que no se ha detenido en términos de tema inmobiliario. Hay otros estados que sí han sufrido un poquito más, que no son tan deseados como el tema de Florida. Florida es muy privilegiado en comparación con otros estados. ¿Y cómo jugó la inflación ahí? Porque en otros países como Argentina, lamentablemente es algo común y creciente, pero en Estados Unidos, como indicaste antes, era algo novedoso, ¿no? Sí. ¿Cómo influyó la inflación en las inversiones en general e inmobiliaria en particular? Bueno, influyó porque incluso también a raíz de la pandemia hubo escasez de productos, había problemas en traslados desde China, del tema de muchos suministros que nosotros teníamos. La verdad es que se disparó muchísimo los precios, ya se han normalizado. Bien. A diferencia de nuestros países, en Estados Unidos, sí, lo que estoy viviendo, pues te hablo por mi experiencia Sí. principal. Por ejemplo, hacer un techo costaba $10.000. En la pandemia llegó a estar en 30, ahora ya estamos en 15, o sea, Claro, claro, sí claro. se ajusta. Claro. Ahora, lo que sí está pasando con la inflación, el gobierno tomó medidas, aumentó las tasas y ya vamos de un 8% anualizado, el mes pasado está en promedio en 5%. Distante de lo que ellos quieren, pero yendo hacia la normalidad. Entonces yo creo que a final de año deberíamos estar viendo en el país una inflación en 4, 3,5, estimo yo, por cómo se ha venido comportando el mercado. Y antes de ir en particular a la Florida, para cerrar el ámbito más general de Estados Unidos, ¿qué se proyecta de ahora en más lo que respecta al ámbito de bienes raíces? Mira, bienes raíces, históricamente hablando en todo el mundo, diría Sí. yo, pero voy a hablar de Estados Unidos en particular, incluso con ciertas recesiones, el precio de los bienes raíces no retrocedieron. Solamente en el 2008, Claro. que fue realmente una catástrofe económica a nivel mundial, Bien. con la pandemia hubo recesión, se paró el país, Claro. pero los bienes raíces no pararon. Mira. O sea que el mercado inmobiliario, por lo menos en Florida, sigue siendo fuerte, sigue siendo apetecible. Yo le llamo la tormenta perfecta. Está llegando gente de adentro del país, está llegando gente
obviamente de afuera también, toda América Latina, donde quiere proteger sus capitales y sus patrimonios, donde mira, principalmente a Florida. Sí, 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 Porque sí. por la lengua, por el clima, lo que ya hablamos hace poco. Y de Estados Unidos, de internamente, lo que te comentaba es que mucha gente de ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, se vienen acá a Florida porque es más económico, no hay taxes en ese aspecto. Entonces, se ha hecho interesante, sigue siendo interesante, hay mucho incentivo. Y yo pienso que, no, así como otros estados han sufrido más, yo creo que la Florida no va a pasar eso, por lo menos no todavía. Bien, Me bien. atrevería a decirte. Y la barrera de ingreso para el extranjero y para el argentino en particular es muy inalcanzable porque a veces la primera idea que uno saca es que se requiere mucho dinero para invertir allá. ¿Cómo respondes a esa pregunta? Mira, sí es una realidad que los precios de las viviendas o del sector inmobiliario post pandemia subieron muchísimo y realmente no han retrocedido gran cosa. Okay. En algunos sitios la vivienda de segundo uso sí, porque ¿qué pasaba? Como tú vendías todo a cualquier momento, en esa época, el 2021 y el primer semestre de 2022, tú teniendo una casa, qué sé yo, de hace 40 años, la ponías en venta y pensabas que la ibas a vender casi al mismo precio de la nueva, porque no había inventario. Eso tampoco es normal. Claro. Entonces, dentro de ese proceso de normalización que yo te comento, ha venido ocurriendo que ya las casas de uso han bajado un poco de precio. Pero no es lo mismo, por ejemplo, los constructores de viviendas nuevas como nosotros. No vamos a regalar el producto. Eventualmente nuestro peor escenario es la renta y ya, hasta que el mercado vuelva a estabilizarse. Si es que llegara a haber una desestabilización que no veo todavía. Okay, pero en realidad no han retrocedido mayormente los precios. Bien, bien. Y ahora sí, yendo a lo que están ofreciendo actualmente ustedes, me gustaría que nos expliques un poco el motivo de su visita acá a Argentina. Bueno, nuestro producto es bien específico. Nosotros nos dedicamos a construir viviendas unifamiliares principalmente, donde tenemos un déficit de casi 6 millones en todo el país. 6 millones de unidades no se construyen de la noche para la mañana. Claro. Ni los gigantes, nosotros somos una empresa pequeña, una empresa familiar, pero ni los gigantes tienen la capacidad de construir 6 millones de viviendas en un año, no existe. Entonces, es un nicho de mercado bien apetecible, vivienda clase media, que se vende muy rápido. Y ese es nuestro producto target. Y para los interesados, ¿desde qué ticket de ingreso estaríamos hablando? Mira, construir una casa de contado, incluyendo el lote, va a estar en torno a los $300.000. Hay bancos privados que se dedican a financiar la parte constructiva y por eso nosotros en nuestra charla hablamos de 180.000 en adelante. Bien. Pero sí te comento que muy pronto, ya creo que para finales de año lo estamos planificando, vamos a empezar a hacer grupos de 50.000 para constituir una entidad, de repente con 6 personas, con 6 socios, cada uno con 50.000, es un ejemplo, si uno quiere poner 100.000 también, eso lo estamos preparando, vamos hacia allá también. Bien. Y da la posibilidad de que personas con menores cantidades de dinero pueda hacer, primero está protegiendo el capital y el patrimonio de las situaciones económicas de nuestros países típicas, ¿no? Sí. Esta semana estamos viviendo ustedes acá una situación bien particular con el dólar. Tal cual. Entonces, la primera motivación que recibimos de los inversionistas es, primero, está protegiendo su patrimonio contra devaluaciones y demás. Y segundo, está siendo útil, o sea, estamos generando una utilidad interesante. Muchísimo más alta que si compras un departamento y lo dejas rentado. Entiendo. Con lo que además eso involucra, ¿no? La atención, el atender al inquilino y un montón de sinfín de cosas. Sí. O sea, lo que ustedes ofrecen es completar la cadena, ¿no? Completamente, de la A hasta la Z, sí señor. Y lo acompañamos en la venta. Incluyendo el futuro alquiler, si hace falta. Si hace falta, sí, también. Ok. Sí. ¿Y qué porcentaje de ganancia tendría el inversor de la etapa 1 a la futura? Mira, la idea, o sea, lo que se persigue como meta es que sea nunca menos de 14-15%. En un año. Bien. Esa es la estimación. Tenemos productos, tenemos experiencias donde el cliente ha ganado mucho más que eso y tenemos ejemplos donde ha ganado un poco menos, pero siempre han ganado. Entiendo. De verdad que el producto en específico tenemos, gracias a ese déficit, es un producto que sale muy bien. Y la cuestión es, si se quiere, más legales, contables, del hecho de invertir en otro país. ¿Cómo lo manejan ustedes a eso? ¿En forma directa? ¿El cliente lo tiene que buscar por su lado del asesoramiento? Mira, siempre recomendamos que los clientes tengan un buen contador y un buen abogado. Bien. Bien. Estados Unidos es muy distinto a nuestros países.
Así que sí, es recomendable altamente. Así que, bueno, Luigi, muy interesante. La idea era dar un enfoque muy general. Vamos a indicar los datos de contacto para las personas interesadas que tengan una atención más directa, pero desde ya muy agradecido por el tiempo y bueno, será hasta la próxima oportunidad. gracias a ti, que estés muy bien.